Stricktubers. Hoy yo no tengo tutorial, simplemente, bueno, pues quiero compartir con ustedes estas cositas que yo compro. Y así voy a ir compartiéndolas todas, porque esto es muy útil, porque yo tengo muchas cosas, pero las voy consiguiendo así. Yo no voy un día y me gasto 100 euros en algo, no. Yo voy un día y me gasto 5 euros, un día me gasto 8, un día me puedo gastar 20, pero yo no me gasto tanto dinero de un momento a otro, ¿no? Simplemente voy gastando, comprando cositas de a poquito, según voy viendo oferta. Yo siempre compro barato. Yo siempre compro económico, porque esa es la finalidad, economizar dinero. Aparte de cuidar el planeta, pues queremos economizar, queremos que todo pues nos salga muchísimo más económico, que bueno, pues eso. Me enredé ahí, ¿no? Pues eso, que salga más económico. Pues nada, es simplemente eso. Gracias por haber cliqueado el vídeo, un abrazo así grandote, un besote y desde aquí ya yo me despido, ¿eh? Sí. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye. Lo primero que vamos a hacer es hablar de las pinturas que yo he comprado. Yo les voy a hacer una demostración para que ustedes vean que se pueden comprar pinturas baratas. Todas estas pinturas estaban en ofertas y yo las he comprado hoy a 2 euros. 2 euros cada una. Por lo general, estas pinturas te costarán entre 4, 5 y 6 euros. Y a mí me costaron 2 euros porque la están retirando de la tienda. Haciendo una comparación con estas pinturas, por ejemplo, esta pintura trae 59 mililitros. Entonces, esa pintura que trae 59 mililitros me cuesta 3 euros con 15, con 25, ¿no? Y trae pues la mitad de esta. Entonces, para que ustedes vean que se pueden conseguir pinturas baratas. Porque esta, por ejemplo, traen estas tres 90 mililitros. Todas fueron a 2 euros. Y esto es una pátina azul viejo que es preciosa. Y me costó también 2 euros, para que ustedes vean qué maravilla. Una cosa preciosa. Este es un rosa geranio que también me costó 2 euros y trae 100 centímetros cúbicos. Para que ustedes vean que se pueden comprar pintura. Ahora bien, yo sé que estas pinturas hay que usarlas pronto y hay que utilizarla en pinceles secos, porque ella la tenía ahí mucho tiempo en la tienda y suelen secarse. Entonces, por ejemplo, miren esta, para pinceles secos, fenomenal. Pero esta, de tanto tiempo de estar en la tienda, está consumida. Para pinceles secos, como les dije, es un color precioso. Pero para pinceles secos es para la que nos vale. Y luego tengo esta otra naranja, que miren qué cosa más preciosa. Toda unos pinceles secos hermosos. De verdad, se lo digo, estoy encantada con mis pinturas. Y ahora vamos a hablar de un tema que me pregunta mucho. Barniz acrílico. Este es el barniz acrílico que yo uso normalmente, que lo uso para esos trabajos que son grandes. Este me costó 6 euros y tiene 0.75 litros, tiene casi 1 litro. Y este tiene 8 onzas, tiene 276 mililitros. Y este tiene 60 centímetros cúbicos. Para que vean la diferencia entre los barnices. Este barniz me costó 6 euros con 20. Este me costó 9 euros. Este es un barniz para manualidades. Me costó 9 euros. ¿Ustedes ven? Trae menos de la mitad de ese. Y este me costó a mí 75 pesos, que son más o menos 1 euro con 50 en mi país. Característica de estos barniz acrílico. Pues este barniz acrílico yo lo compré en una tienda de bricolaje. Y es muy bueno, te hace tu pieza muy duradera, pero tiene un problema. Y es que tú, para darle barniz acrílico a una pieza a la que tú le hayas dado pincel seco, con este barniz tendrás que mojar el pincel previamente o mezclar el barniz con agua, porque si no es que te destruye todas las pinturas. O sea, te destruye los pinceles secos, no te los riega. Si es para una pintura que, por ejemplo, es un negro, que tú le vas a dar este barniz, pues se lo puedes dar perfectamente sin ningún problema. Un blanco también, no pasa nada. Pero cuando tienes algo con una mezcla de colores, no es bueno. Si lo vas a hacer, primero
mezcla el barniz con agua o darle una capita finita, o sea, mezclado con mucha agua con este barniz y luego entonces le das la otra capa. Este me pasa igual. Este yo lo compré en mi país, la verdad que no me ha salido muy bueno. Pero este es muy bueno porque tú lo puedes dar sin agua. Y como les dije, este yo lo compré en una tienda de bricolaje, este lo compré en mi país en una tienda de manualidades y este también aquí en España en una tienda de manualidades. Este tutorial lo estoy haciendo porque hay muchas personas, o este vídeo lo estoy haciendo porque hay muchas personas que me preguntan mucho por el barniz acrílico. Pues para lo que preguntan y quieren saber cómo se consigue el barniz acrílico, pues ya saben, tienda de bricolaje, tienda de manualidades, bricolaje, manualidades, ferreterías. Allí puedes conseguir tu barniz acrílico. Y como ya ves, puedes conseguir barniz acrílico muy económico, simplemente con esa salvedad de la que te dije que tienes que mezclarlo con agua. Y mejor para ti, porque así te rinde más, ¿no? Y así finaliza el vídeo de hoy, que es un vídeo más que nada informativo.